se caiga toda coraza, cualquier cosa que el enemigo o nosotros hayamos permitido para que la palabra y la revelación de Dios no fluya a través de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias porque podemos venir delante de ti a entender tu palabra, a recibir revelación, a vivir por ella, a entender la pasión, tu pasión por nosotros, tu amor por nosotros. Ahora nosotros renunciamos a todo espíritu de vagancia, a todo espíritu del enemigo que haya traído ceguera a nuestras vidas, para que no se cumpla el propósito de Dios preparado ya de antemano para que nosotros vivamos en el reino de Dios. Vivamos y disfrutemos de tu reino que ya se acercó a nosotros. Te doy gracias, Señor, y dile gracias, Señor, porque tú te revelas a mi vida y porque cae toda muralla, toda coraza, todo plan del enemigo que no permite que yo viva en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos hemos visto la película La Pasión? ¿Verdad que sí? Muy buena. Nos trae un poquito, nos da un poco más de luz, ¿verdad? De todo lo que sufrió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Lo primero es que esa palabra significa sufrimiento. La palabra passion significa sufrimiento. Y esto no tiene que ver nada con sexualidad ni nada sensual, ¿verdad? Solamente nos habla de lo que sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí. En esta película nosotros vemos tres cosas que suceden: el juicio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver estos tres aspectos, ¿verdad? Acerca de lo que pasó Jesús. Lo primero fue que el juicio nos muestra el propósito de Dios. Dile que está a tu lado: yo soy el propósito de Dios. Era venir a la tierra y morir por ti y por mí. Porque Él tiene planes de bien y no de mal. Y si tú has vivido hasta el día de hoy la bendición de Dios en tu vida, Dios quiere que tú te prepares para recibir mayor bendición. ¿Estás preparado? ¿Sí? Pregúntale que está a tu lado: ¿estás preparado? Amén. Estamos preparados, ¿verdad que sí? Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Él hizo todo, ¿verdad? Todo lo que había que hacer, dio su vida. Y había una controversia de quién fue el que mató a Jesús. ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Los soldados? ¿Los hombres? ¿Quién? Yo. Yo maté a Jesús. Y tú mataste a Jesús. ¿Por qué llevó todos nuestros pecados? ¿Los míos nada más? ¿O los de toda la humanidad? Él llevó sobre Él voluntariamente todos nuestros pecados. Y Él murió intencionalmente por ti y por mí. Diga conmigo: Él murió intencionalmente. Cuando Dios mandó a Jesús a la tierra, Él dijo: yo voy a mandarlo porque Él tiene que morir, porque yo amo a mis hijos. Diga conmigo: Dios me ama. Y ¿sabes qué? Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir, Él sabía todo. En Juan 10:18 dice: nadie quita mi vida, ¿verdad? Sino que yo mismo la ofrezco voluntariamente, porque tengo el poder de ofrecerla y el poder de recuperarla, de acuerdo con el mandato que recibí de mi Padre. ¿Qué Él hizo? ¿Qué Él hizo voluntariamente? Puso su vida. Puso su vida. Si tú supieras que vas a pasar por todo lo que Jesús pasó, ¿tú pondrías tu vida? ¿Tú lo harías? ¿Verdad, Marilyn? Lo pensaríamos.
Si yo voy a pasar por todo eso, yo tengo que pensarlo. Y si vemos, ¿verdad? Esa película nos va mostrando esas últimas 12 horas de Jesús, todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Cómo Él está en ese huerto pensando, agonizando, y esta agonía era mental y emocional. En Juan 12:27 dice, en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Cuando usted está sufriendo, usted se encuentra confundido. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. No. ¿Qué le mandó a hacer Dios a Jesús? ¿Qué le mandó a hacer? Él le mandó a mostrarnos un mejor camino, ¿verdad que sí? Si tú lees la palabra, no solamente las 12 horas antes, sino el tiempo, esos años antes, ¿qué cosas Dios hizo? Dios hizo a través de Jesús, ¿verdad? Él hizo tantas cosas, nos dio tantos ejemplos de diferentes maneras, que cuando Él fue a la cruz, Él tuvo una certeza de qué camino que él nos había ya enseñado. Yo te pregunto en esta noche, ¿sabes tú cuál es el camino que el Señor te ha enseñado? ¿Estás viviendo ese camino? Porque Jesucristo estaba tan seguro de ese camino que no hubo sufrimiento que lo separara de esa meta, que lo desviara del verdadero camino. A veces a nosotros nos vienen y nos salen situaciones que a veces tratan de desviarnos del camino. Pero Jesucristo no lo permitió, porque tú eras el propósito por el cual Él vino. Yo sé por lo que voy a pasar, dijo de Jesús. Yo sé el dolor porque voy a sufrir. ¿Qué voy a decir? Dios, sácame de esto. No. Él dijo, esta es la razón por la que vine a la tierra. Es el propósito, vine a morir. ¿Cuál era el propósito? Juan 12:47, para ver si están despiertos. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Ah? ¿Para qué vino Jesús? Para salvarme a mí. Para salvarme a mí. Dile al que está a tu lado, vino para salvarme a mí. Y tristemente, el mundo lo que nos ha enseñado es a juzgar. Si aquel se pone aquello, si aquel viste de aquella manera o dice tal cosa. El mundo ha tratado de confundirnos. El mundo el mismo enemigo no quiere que tú vivas en la salvación de Dios, en la bendición y el gozo de su salvación. Por eso muchas veces la gente pierde el tiempo juzgando a los otros. Mire, no lo juzgue, ámelo. Muestre el verdadero amor de Dios, porque si esa persona está equivocada y no ha podido entender la revelación de Dios, de la muerte de Jesús, necesita a alguien que le muestre. Y tú eres la persona indicada. Di, yo soy la persona indicada. Escuchamos de muchos juicios y vamos a puertorriqueñizar, ¿verdad que sí? ¿Quién mató a Lorenzo? ¿Quién, la señora, ¿verdad? Que mataron con sus hijos y estaba embarazada. La otra muchacha que era bailarina, no se sabe dónde está. Diferentes situaciones y todos iríamos rápido a hacer un juicio. A hacer juicio, pero de eso no se trata. Se trata de ¿qué? Del amor de Dios. Se trata de para qué Él vino y que Él quiere que nosotros vivamos. Jesús tuvo varios juicios en esa noche
Y realmente no fueron verdaderos juicios. Fue como un chiste, como algo que no era serio, porque ya ellos tenían definida su meta y era que él muriera, ¿verdad? Así que en esas 8 horas él pasó por 6 juicios, imagínense, por 6 juicios. A veces nosotros pasamos por uno y esta persona, mira lo que se atreve a hacer, o me equivoco, ¿verdad que sí? Pero Jesús pasó por 8, 3 juicios judíos y 3 romanos, todos ilegales, porque ni las leyes romanas ni las judías permitían tener un juicio de noche. Así que pues esto era un engaño. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo aprendieron. ¿Cuántas personas hemos visto en estos días, verdad, que aprenden, que están los policías, sea la DEA, sea el patrón, sea el que sea, la policía, que han estado cogiendo, verdad, que han estado arrestando, pero esas personas han sido arrestadas porque están haciendo lo correcto? No, claro que no. Ellos no están haciendo lo correcto. Ellos están recibiendo el pago por lo que ellos hicieron. Y entonces yo me pregunto, si a nosotros nos vinieran a arrestar, ¿estuvieran en lo correcto? Por nuestros pecados, sí. Porque quizás a lo mejor tú dirás, yo no he robado, no he asaltado, no, qué sé yo. No he estado vendiendo droga, no he estado lo que el mundo enjuicia, quizás tú no lo has estado haciendo. Pero nosotros sí tenemos una encomienda y es hablarle a otros de Jesús. Si pensáramos por ahí diríamos, yo a lo mejor me arrestarían, últimamente no he estado hablándole a otros de Jesús. Pero volvamos a Jesús. Los soldados los vinieron a atrapar, a arrestar. Pedro dijo, no lo vamos a permitir, ¿verdad? No lo vamos a permitir. ¿Y qué hizo? ¿Sacó qué cosa? Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Jesús inmediatamente, ¿qué le dijo? Guarda, de eso no se trata. El que vive por la espada va a morir por la espada. O sea que el que se pasa resolviendo las cosas en la carne, por vista, ¿qué va a suceder? Va a vivir por vista. Así va a ser. Hasta ahí le va a llegar. Hasta donde llegue tu vista, va a llegar tus victorias, tu conquista, todo lo que tú logres. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿de qué manera? Como Él nos mostró aún antes de morir. ¿Cómo Él quiere demostrarnos a nosotros que vivamos? Díganme. Vamos a dejar la nena, está interesante, pero vamos a mirar acá. Díganme, ¿cómo Dios quiere que tú y yo vivamos? A través del Espíritu, por fe. A través del Espíritu. Pedro, ¿no entiendes que si quiere, ella podría llamar a miles de ángeles? Y si yo no quisiera, esto no pasaba. ¿Usted cree que Jesucristo podía haber dicho eso? Jesucristo podía haber dicho ya. Pero Él tenía propósito. Así que ustedes no tienen que defenderme. A veces hasta pasamos tiempo defendiendo a Jesús. No, y lo defendemos y Él no necesita que nadie lo defienda. Los otros días en mi trabajo estaba iluminada, hablando con otro de la oficina y hablando acerca de los milagros. Y él decía, eso es como si fuera que tú te predispones. Como si no, eso es porque tú te predisponiste y por eso es que tú crees que eso pasó. Y yo, iluminada ahí, tratando con ella, dije, mira, realmente le conté el milagro de mi hija y cómo los doctores, ¿verdad? Y hablé, y de otros milagros, y yo le dije al fin, mira, es tan maravilloso que la historia se habla antes de Cristo y después de Cristo. No hay otra cosa que pueda marcar la historia mayor que esa. Y él continuaba, y yo le dije, no te preocupes, que Dios es el que se encarga de eso.
no tengo que ponerme a defender a Dios. Yo tengo que vivir lo que el Señor me ha enseñado. Yo tengo que vivir en el Espíritu y no ponerme a pelear ni a defender, porque Jesucristo no necesita que Él lo defienda. Yo traté de abrir, pero yo dije, tiempo de retirada, te toca a ti, Espíritu Santo. Porque tú puedes hablarle a otros y tú puedes tratar de influenciar, pero hay una obra que hace el Espíritu Santo. Entonces pues me toca orar, porque allá hay de todo, o sea, allá hay santeros, allá hay de todo. Pero Dios nos lleva a los lugares como hizo Jesús, en el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu y no en la carne. Lo voy a hacer en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque las victorias en el Espíritu van más allá de nuestra visión, de tus finanzas, de tu salud, de tu vida. Vamos más allá, ¿verdad que sí? ¿Verdad, pastor? Primero, en esos primeros 3 juicios, lo llevaron donde Anás, quien era uno de los líderes religiosos. Ahí él le hizo un juicio chipichape de eso, un pequeñito juicio, y lo mandó donde Caifás, que era el sumo sacerdote. Y Caifás le hizo otro juicio ahí y lo envió a la Corte Suprema Religiosa, la cual se llamaba el Sanedrín. Ellos hicieron otro juicio y entonces lo enviaron a Pilato, que era el gobernador de Jerusalén en aquel tiempo. Luego de eso viene otro juicio más. Ya vayamos 3, vamos para el 4. ¿Qué pasó? No encontró nada de qué acusarlo. Se lo envía a Herodes. Herodes le pregunta y tampoco encuentra nada y se lo envían nuevamente a Pilato. ¿Qué pasó? En menos de 8 horas él iba de aquí para allá para ver qué iba a pasar con él. Y ellos no sabían qué hacer con él. Cuando usted lee la historia, Pilato decía, pero este hombre no ha hecho nada, lo tengo que liberar. Pero ellos trataban cómo coger a Jesús, que fuera una manera de poderlo enjuiciar y poder lograr sus propósitos. Nada había hecho, ningún cargo. Los testigos que llevaron eran tan chipichape que ellos se contradecían unos a otros. Uno decía que era de una manera y el otro que era de otra y el otro. Así que no había manera de poder acusar realmente a Jesús. Finalmente, ¿saben qué? Trataron y trataron y trataron que la pegaron. De esta manera fue, y esta era una verdad. En Mateo 23, 63 al 66 dice, pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús lo contestó. ¿Qué le contestó Jesús? Tú lo has dicho. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Jesús o él? El sumo sacerdote. Lo dijo el sumo sacerdote. Si no, dinos, ¿verdad? Tú lo has dicho y yo le digo también que ustedes van a ver el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son ofensa contra Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué? ¿Necesitamos más testigos? Ustedes han oído sus palabras que son ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, es culpable y debe morir. Es culpable y debe morir. Fue lo que ellos contestaron. Nosotros hubiéramos contestado lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo si estuviéramos allí. Hubiéramos sido de los creyentes. Jesús. Ellos le dijeron, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dijeron, ok, vamos a matarlo. Si yo viniera donde ti y te dijera hoy que yo soy la maestra o la pastora Ivette, tú no tienes problema con eso, ¿verdad que no? No tendría problema, si es verdad, si tú eres pastora. Pero si yo vengo y te digo que yo soy Dios, ¿qué tú dirías? La perdimos.
Perdimos a la pastora. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? Cambiarían tus sentimientos hacia mí, ¿verdad? Ya diría, yo creo que es tiempo de moverme de esta iglesia, porque la pastora ya la perdimos. Pues algo parecido fue lo que le pasó a Jesús. Él venía diciendo que Él era Dios. No es lo mismo, ok, es parecido, por eso lo digo. Y ellos pensaban, se volvió loco. Se volvió loco. Él no puede ser. Y yo pensaba, Dios mío, tantos Jesús puertorriqueños que hay, ¿verdad? Nosotros, si vamos a ver, yo no busqué eso en el internet. ¿A qué proporción de dioses tenemos aquí en Puerto Rico comparado con otros? Yo sé que los hindúes nos ganan, ¿verdad? Pero es algo tan sorprendente que esa mentira tanta gente la cree y la verdad de Jesús mucha gente la cuestiona. Pero nosotros tenemos que tomar en serio lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo en la cruz. Esas personas han sido estafadores, le sacan el dinero a la gente, pero Dios, por su amor tan grande, no toma las tonterías que tú y yo a veces hacemos y con todo y eso nos utiliza para hablarle a otros de Cristo. Con todo y eso, otras personas vienen a los pies de Cristo. ¿Realmente tú estás sirviendo al Señor como Él quiere? Jesucristo clamó que Él era el Salvador del mundo. Por eso Él permitió que lo llevaran a juicio, porque ¿cuál era su propósito? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que lo hablamos al principio. ¿Cuál es el propósito de Jesús venir a la tierra? Salvarnos a ti y a mí. Él te ama y Él me ama a mí. En Filipenses 2, 6 al 10 dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Óigame, ¿cuál fue la forma que tomó Jesús? ¿Forma de qué? De siervo. Él vino a servir. Dile a Ale que está a su lado, Jesús vino a servir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Significa en el infierno, en el cielo y en la tierra. Un día va a haber un juicio y todo el mundo va a tener que estar en ese juicio. Y nosotros tenemos que decidir cuándo es que nosotros vamos a admitir y a reconocer a Jesús. Nosotros podemos reconocer a Jesús hoy. Diga conmigo, hoy. Hoy tú y yo, en nuestra forma, en nuestra vida diaria, en tu manera de vivir, tú reconoces a Jesús. ¿Cuándo tú esperas para reconocer a Jesús? Yo espero que sea ahora, cuando el amor de Dios manifestado a tu vida, tú lo puedes ver diariamente. Tú puedes reconocer el amor de Dios en tu vida de muchas maneras. Puedes reconocerlo con tus familias, con tus hermanos, con la provisión de empleo, con que tú tienes ropa. ¿Cuánto tienes ropa puesta hoy, esta noche? ¿Verdad que sí? Dios se ha encargado de ti. Dios quiere que tú le reconozcas en este momento, no cuando ya sea tarde. Cuando el tiempo de nosotros testificar, tú tomes esa oportunidad de hablar del amor de Dios. El miércoles, yo veo un compañero de trabajo que viene y yo me llevo bien, él fue el que me supervisó mi práctica. Y él viene y cierra la puerta y yo, ajá, como que algo privado me quiere decir, ¿verdad?
Y yo decía, Señor, yo te doy gracias porque tú nos llevas a ser de testimonio y nosotros tenemos que tomar la oportunidad para hablarle y testificar a otros de tu amor. ¿Cuándo le vamos a testificar? Pues él, ¿sabe qué era? No era nada tan... Era que él solicitó para ser supervisor y él quería que yo me pusiera de acuerdo con él. Pero él todo un misterio, cerrando la puerta y todo. Pero realmente era porque quería que yo orara por él. Y yo le dije, él no me lo pidió. Yo le dije, ¿tú quieres que yo ore por ti? Como que sacándole las palabras de la boca. Pues para eso mismo vengo, porque tú tienes tanta energía positiva. A ver cómo hablan, ¿verdad? Tú tienes tantas cosas buenas que darme a mí. Yo, pues amén. Amén. Las cosas buenas de Dios que hay en mí, yo las voy a dar hacia ti. Y oré por él. Y él se fue tan agradecido. Y a veces, ¿qué te cuesta a ti orar por otro? No cuesta nada, ¿verdad? A veces la persona no se atreve ni decírtelo. Y tú tienes que decirle, ¿verdad? Hablarle tú. ¿Y sabes qué? Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Porque Él pensó en ti antes de todas las cosas. Antes de que tú fueras creado. Antes de que tú pensaras aún en pensar en Jesús. Él dio un nombre para que tú, cuando pasas por situaciones, tú puedas agarrarte de Él. ¿Cuántos de ustedes han podido agarrarse de Jesús? Amén, ¿verdad que sí? Él quiere que tú muestres su propósito. Él quiere que tú le hables a otros de Él, porque Él mandó a su Hijo. Él lo mandó a morir a la cruz por ti y por mí. Número 2, la muerte de Jesús nos muestra la pasión de Dios. Si tú tienes alguna duda, ¿cuál es la pasión de Dios? En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios, y ponga su nombre. Lo vamos a decir todos juntos, porque de tal manera Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo te quiero hacer un reto. ¿Cuántos de tus hijos saben ese versículo? O tus nietos. ¿Cuántos lo saben? Estaba yo en el beauty de Marilyn y ella me estaba hablando, Marilyn no, sino una clienta de Marilyn. Estábamos testificando, ¿verdad?, de lo que Dios hace con nosotros donde quiera que estemos. Y ellos los habían enviado a este lugar de coaching, pero no del coaching correcto, como que le pasa, como a nosotros que nos pagan un día, ¿verdad?, por la semana de lo que tú seas en esa organización. En mi caso, pues consejera, en el de ella no sé cuál es, pero ella es secretaria sí. Pues ella la habían operado. ¿Y qué pasó? Pues ella la subieron en un carro y los otros, según iban, era por unas escaleras, y según ellos iban paso a paso subiendo esa escalera, ellos le iban hablando cosas positivas, iban metiendo, como usted sabe, esos pensamientos positivos, pero que no son de Dios, ¿verdad? Y entonces iban paso a paso. Entonces, ¿qué pasó? El que iba en el carro guiando tenía un símbolo que ellos tienen de la nueva era. Y él se lo fue explicando, y le fue explicando, esto es así, así, y ella ya sabe, por dentro estaba. Y después la otra, que era que practica la nueva era, le decía, ay, sí, ese símbolo es de esto y esto y esto. Y ella, Padre, en el nombre de Jesús, ella tenía una gorrita porque ella iba para un pasadía, ¿verdad? Y en su gorrita tenía nada más y nada menos que los símbolos para explicar la salvación. Y ella hizo su gorrita, ya ustedes hablaron, ahora me toca a mí. Y ella empezó a explicarle la salvación. ¿Ah? ¿Cómo está eso? Y ella, nada, después la subieron y ella, oye, ellos, qué interesante, bueno, y ahí lo dejaron. Y lo pusieron, la pusieron ella en otro nivel, todavía ella no podía pasar al otro nivel. Así que ella no podía
participar. Pero mire cómo es el plan de Dios. Hasta una rodilla rota Dios la utiliza. ¿Qué pasó? Operada. ¿Qué pasó? Pues entonces allá arriba le preguntaron a todos y ellos tenían que hablar qué era la persona que más le había impactado en su vida. Esta mujer, ella ha recibido tratamiento de cáncer. ¿Qué pasó con ella? Allá arriba un hombre había hablado que ella era la persona que más le había impactado en su vida. Y porque a través de ella, él había podido conocer acerca de Jesús. Así que entre ella y él dijo, yo no puedo dejarte a ti aquí si tú no vas conmigo allá arriba. Así que hicieron dos manos así, con una sillita y la subieron por las escaleras para arriba. Y allá la estaban esperando. Y la pusieron, ella decía, yo parecía la cacique y todo el mundo alrededor mío. Y todo el mundo, no todo, ¿verdad? Los que estaban, una mayoría, dando testimonio acerca del testimonio de ella, cómo le había impactado a todos ellos. Sí, se me iba a olvidar. El chofer viene y habla. Yo quedé tan impactado por la pasión, por la entrega, por el amor que ella habló, con que ella habló acerca de Dios. Y ella tomó una oportunidad que el enemigo la quería tomar en mal y la convirtió en bien. Estamos haciendo eso. Tenemos que vivir, ¿verdad? Y mostrar la pasión de Dios como Dios lo hizo con Jesús. La muerte de Jesús demuestra cuánto Dios nos ama. Demuestra cuán lejos Dios está dispuesto a ir de manera que tú puedas ir al cielo. Después de que Jesús fue arrestado, el juicio que clamó que era Dios, entonces lo sentenciaron a muerte por crucifixión. Esta muerte es una muerte muy dolorosa. Nada se compara con la brutalidad de este acto. Pero aún antes que Jesús fuera clavado en la cruz, Él sufrió toda clase de agonía intensa, física y emocional. Después de Él estado toda la noche sin comer, sin agua, haberlo paseado por todas partes allí en Jerusalén. Ellos fueron crueles con Él, ellos se burlaron de Él. Los soldados le taparon la cara y luego le comenzaron a pegarle y a decirle, y a escupirlo y a bofetearlo, y a decirle, dime quién es. Mira, si Jesucristo quisiera, ¿sabes qué le hubiera dicho? Te puedo decir la genealogía de tu familia hasta Adán. Él le hubiera podido decir todo lo que ellos habían hecho y quién había sido y cómo le había dado, cómo le arrancaron la barba, todo lo que ellos hicieron. Pero Jesús, ¿qué hizo? Cayó. Él cayó. Él no dijo nada. Ellos se burlaron de él diciendo, tú eres el rey de los judíos, necesitas una corona. Así que ellos le hicieron una corona ¿de qué? De oro. Una corona de espinas. Se le enterraron en la cabeza y ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad que sí? Comenzó a sangrar. Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? Todo lo que le hacían por maldad, le daban, se burlaban, le golpearon, le tiraron de un lado para otro. Y entonces lo flagelaron. ¿Qué pasa? Este látigo no es un látigo como el que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que es una sola cuerdita que duele. Yo no sé si ustedes, pero yo he visto uno y me he dado y duele. Tenía nueve lados, ¿verdad? Tenía 9 ligas de esas, 9, con un hueso al final. Y cada vez que a Jesucristo le daban un latigazo, ¿qué hacía? Hacían así. Imagínense, eran 40. Por eso eran casi 400. Entonces Jesucristo le arrancaron la piel. Los huesos se le veían. Su dolor era tan grande. Y sabes que eso no era prohibido
sea, era prohibido, perdonen, azotarlo más de 40 veces porque podía morir la persona desangrada. Era una ley, no se podía. Pero al haberlo latigado tantas veces, la sangre ya había comenzado a correr, ya Jesucristo se estaba desangrando. Y con todo y eso le ponen, ¿qué cosa? En la espalda. Ahora coge la cruz y llévala. Si a nosotros nos hubieran puesto solamente la cruz, ¿hubiéramos podido llegar? Creo que no, ni a la mitad. Jesús llegó bien lejos, ¿verdad que sí? Perdía sangre, estaba agotado. Trajeron a otra persona porque le ayudara, porque él no podía. Ahora llega allí al Gólgota y lo ponen en la cruz. Y le estiran, le ponen el primer brazo. Pero como no llegaba donde ellos querían, cogieron una soga y la alaron. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Le dislocaron el brazo. Se lo dislocan, se lo clavan en la cruz. ¿Usted se imagina esto? No, esto es algo muy difícil. Nunca hemos estado colgados en ninguna cruz, ¿verdad? Que ni aunque sea amarrado. Pero esa posición por un tiempo en específico, ¿verdad? Ahí, el músculo alrededor del corazón se tensa, ¿verdad? Se pone, se paraliza. Los pectorales y los otros músculos. Y no, usted puede exhalar, pero no inhalar. Así que en pocos minutos la persona muere por sofocación. Pero como los romanos lo sabían, ¿sabe qué hacían? Le clavaban los pies de esta manera, así, al frente. Por eso no podía ser de otra manera, para que él pudiera alar e inhalar. Y lo hacía hasta que le dolían los pies y volvía, iba agarrando y entonces le tomaba más tiempo a la persona morir. ¿Y qué pasaba? Él se tiene que dejar caer nuevamente y sufrir nuevamente ese dolor. La muerte de este hombre a veces tomaba días. Venían los perros, venían los pájaros, roedores se subían a las cruces y tenían que soportar el sol y el agua. Cuando ellos querían que ya muriera, le daban en las rodillas. Sí. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús, ellos fueron donde Jesús, ya Jesús estaba muerto. Le enterraron la lanza en el pulmón y ¿qué salió? Agua, ¿verdad? Con la sangre. Y esto era para asegurarse que realmente él estaba muerto. Ahí en el Journal de American Medicine dice que la única manera que sale agua y sangre, escúchenme bien, mezclada, es porque la cavidad del pecho del corazón se desgarró. Yo no sé si a usted le está doliendo como a mí, pero Dios mandó y permitió que su hijo muriera en la cruz y que sufriera la peor muerte por ti y por mí. La gente o cualquiera puede llamarlo que fue algo simbólico, pero esto no fue algo simbólico. A Jesús se le desgarró el corazón. A él se le explotó el corazón. ¿Por qué? Por ti y por mí. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Pero Dios muestra su amor. Di conmigo, Dios muestra su amor por mí. Porque aunque yo era pecador o pecadora, Cristo murió por mí. Dígalo, Cristo murió por mí. La muerte de Jesús nos muestra la pasión de Dios por nosotros. Él mostró su gran amor, Él no dejó nada guardado, simplemente nos amó.
Y Él estrechó, Jesucristo extendió sus brazos en la cruz del Calvario. Y Él dijo, porque te amo. Te amo así de mucho te amo, así de mucho eres importante para mí. Te amo hasta que me dolió. Qué Dios tan amoroso, ¿verdad? Sabes que debes pensar en estas palabras que te he dicho como si tu vida dependiera de Él. Porque es así, depende de eso. Todos cometemos errores. No hay nadie perfecto. Así dice la palabra. A mí me estaban dando un taller que decía cómo tratar con personas difíciles. Y yo le digo a Raúl, que es el mismo que me pidió oración, eso es por mí. Porque yo en algún momento he sido una persona difícil. Y en el momento que cada uno de nosotros creamos que no hemos sido una persona difícil, perdimos la oportunidad de crecer. Todos cometemos errores y tenemos la oportunidad de crecer y ver cuánto Dios nos ama. Todos merecemos castigo, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por todo lo que tú y yo hemos hecho mal. Para que tú y yo podamos ir al cielo, Él dio todo lo que tenía. Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por mis pecados y los tuyos. Ya todo fue pagado. Cualquier pecado que tú hagas hoy, mañana, pasado, al año que viene, dentro de 10 años, ya está pago. Diga conmigo, ya está pago. Todo está pago. Qué gran amor tiene Dios por nosotros. Él estiró sus manos y una de las cosas que dijo fue consumado es. No fue que fue consumada su muerte en la cruz, sino la paga del pecado. La salvación del mundo consumada es. Él veía ya toda la humanidad salva, viniendo a sus pies, adorándole, como dice en su palabra, que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Todas rodillas se doblará. Te estás encargando que otros sepan para que se puedan doblar ante su presencia. En Él tenemos la redención mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! ¡Wow! Conforme a la riqueza de su gracia. No sé si me quedó mejor aquí. Ok, claro, ¿verdad que sí? Dios hizo todo esto por nosotros. No había ninguna otra manera. Si hubiera habido otra manera, yo creo que Dios la hubiera traído, pero Jesús sabía que esa era la única manera. Tú tienes la oportunidad, ¿verdad?, de que tus pecados sean perdonados. Y como aquí todo el mundo ha aceptado al Señor como Salvador personal, ¿verdad? Tú has entendido lo que sucedió en la cruz del Calvario. Si no, pues hoy lo entendimos un poquito más, ¿verdad que sí? Yo creo que nosotros tenemos que venir y hoy vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Porque Jesús, cuando estaba en la tierra, dicen, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí para recordarme. Siempre que participes de la cena, diga, Jesús, gracias por morir por mis pecados. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién hacemos la cena? En memoria de ese gran amor, ¿verdad? Del amor de nuestra vida se llama Jesús. Todas las cosas pertenecen a Dios y todas las cosas fueron creadas por su poder. Así que Dios hizo lo correcto cuando Él hizo perfecto a Jesús a través del sufrimiento. Como Jesús, llevando a muchos de los hijos de Dios para ser salvos y compartir su gloria. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo que es bien importante. Enséñale a tus hijos que fueron creados para Dios. Nunca dejes pasar la oportunidad desde pequeñitos para que no pierdan el camino. Ellos fueron creados
por su poder y para Él. Yo siempre he creído que Dios me dio los hijos para que sirvan a Dios y no al diablo. Y lo proclamo en mi casa. Y no solo con palabras, sino con mi ejemplo también. Porque tu ejemplo tiene que hablar acerca del amor de Dios. Tu ejemplo tiene que ser de influencia a tus hijos, a tu familia, a todo el mundo. Dile a tu hijo hoy, tú fuiste creado para Dios por su poder. Si no están al lado tuyo, cuando termine el servicio, comienza a declarar esto sobre ellos. Hija o hijo mío, tú fuiste creado para Él. Vamos a tomar la cena del Señor y después vamos a continuar con el otro punto. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú nos enseñas todas las cosas. Hoy tú nos llevas a entender un poco más por qué venimos a tu casa, por qué aprendemos tu palabra, por qué llevamos a nuestros hijos a la iglesia, por qué llevamos a nuestra familia, por qué le hablamos de Cristo a otros. Por su poder y para Él es que tú nos has dado lo que tú nos has dado. Ahora te damos gracias, Señor, porque por tu poder moriste en la cruz, pusiste tu vida y la volviste a tomar. Por tu poder fuiste maltratado por estos hombres que nos representaban a nosotros mismos, Señor. Te arrancaron la piel con sus pecados. Te arrancamos la piel, Señor, con nuestros delitos, con todo lo que hicimos que te ofende, que no te lleva de gloria y honra, Señor, no te llena. Pero hoy podemos entender la muerte, el significado de tu sangre vertida por cada uno de nosotros. Nos limpia de todo pecado. Y podemos entender el amor de Dios, ese pan que descendió del cielo, que podemos depender de lo espiritual y no de lo que vemos material o de lo que tenemos. Hoy dependemos de ti, del Espíritu, Señor. Te amo, Señor. Dile, Señor, te amo. Y te doy gracias por tu muerte en la cruz. Porque tú diste todo lo que tenías por mí y por cada uno de nosotros. Por Puerto Rico y la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también está allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir,
sufrir si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espada, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Participemos de la obra. Gracias. Gracias, Señor. Participemos del jugo, símbolo de su sangre, vertida por nosotros. Gracias. Aleluya. El juicio de Jesús nos muestra el propósito de Dios y la muerte de Jesús nos muestra la pasión de Dios, cuánto Él te ama. La resurrección de Jesús nos muestra ese poder de Dios, su propósito ni su pasión. No nos muestra su propósito ni su pasión, pero sí su poder. Cuando Él resucitó, pudimos entender el poder, ¿verdad que sí? Sí, nosotros no estuvimos ninguno allí, pero sabemos que a causa de su resurrección existe la iglesia cristiana, Dios siempre presente, ¿verdad que sí? Y existen muchas iglesias alrededor del mundo que creemos en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad que sí? Después que Jesucristo resucitó, Él se apareció por 40 días a una sola persona. ¿Algunos pocos? No, Él se apareció a todo el mundo. O sea, Él fue por todas partes. Él empezó, sí, por los más allegados, claro que sí. Y después fue poco, hasta que se dice que Él, en unas búsquedas arqueológicas, que en ese lugar vivían 250,000 personas y que en su resurrección creyeron 125,000 por el testimonio de Jesús. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, habla y va llevando el mensaje del poder de la cruz y de la resurrección, esta gente cree ya no solo, ¿verdad?, por el testimonio de algunos que empezaron a decirle unos a otros, que empezaron a decir, mira, lo vimos vivo, mira, lo vimos vivo, sino que ya ellos lo vieron. Hoy Jesús no está aquí, aunque yo no sé si ustedes han escuchado, sí, Jesús está a través de nosotros, ustedes me entienden lo que quiero decir, pero han testificado musulmanes allá en Arabia y en otras partes, de que ellos han visto al mismo Jesús testificándole a ellos y ellos le han aceptado como Señor y Salvador. Eso no se quedó en la cruz. El Señor se sigue revelando a cada uno de nosotros.
Dice en Romanos 1:4, y a quien Dios resucitó de los muertos, reveló por el Espíritu Santo como su Hijo unigénito y llenó de poder. Hay un secreto y es para tu beneficio. Jesús resucitó de la muerte y está disponible para ayudarte a ti, a tu familia, en todas las situaciones de tu vida diaria. En cada situación que tú te encuentres. Podemos dar testimonio, ¿verdad que sí? Cómo Dios ha estado trabajando en cada una de nuestras vidas, cómo Él ha sido nuestra provisión, cómo en medio de la situación nos ha estado formando, ¿verdad que sí? Para que su vida se vea reflejada en nosotros. En Romanos 1:19 dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza? Romanos 1:19 al 20 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quién? Para algunos. Para los que no creen. Para los que creemos. Diga conmigo, para mí, que yo creo. Conforme a la eficacia de su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? Te pregunto, ¿cómo es el poder de Dios? Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Ese es el poder de Dios, el que está en ti. El poder de la resurrección. Está disponible para ti. ¿Y cómo entonces tú debes responder a este poder? Número 1, debemos amar a Jesús. Diga conmigo, yo tengo que amar a Jesús. Como respuesta, nosotros debemos amar a Jesús. Aunque Dios no haga nada más por mí y por ti, Él merece toda mi devoción, porque Él me dio la entrada al cielo. Debo amar a Dios con todo mi corazón. Y la Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Diga conmigo, Él me amó primero. Dígale que está a su lado, Él me amó primero. Por ese amor tan grande, porque Él te amó primero, es que tú le debes amar a Él. Es que tu vida diaria debe estar pensando cómo yo puedo demostrarle a otros el amor de Dios. No solamente, mire, porque Dios nos mostró amor en esta semana, bueno, y la semana pasada, Dios mostró su amor a mi vida a través de Marilyn. Yo estaba desde las 5:30 despierta de la mañana. Y a mi hijo amado, Adriel, se le quedó el abrigo y iba a pasar la noche con su papá. Y Marilyn, no sé por qué nosotras nos llamamos, ¿verdad, Marilyn? ¿Tú me llamaste? Marilyn, pastora, ¿cómo está todo? Y yo, pues, aquí volviendo a la casa. Y eran como las 6 de la tarde. Más tarde. Aquí volviendo a la casa a buscar un abrigo y unas cositas que se le quedaron a mi hijo para volver al hospital y volver a la casa. Y Marilyn dijo, yo tengo que amar a mi pastora. Salió de su trabajo, me socorrió, buscó las cosas en casa de Neidy y se fue. Eso fue un socorro divino. Yo dormí en la noche y era soñando que el pastor le iban a dar de alta. Así que no dormí mucho, pero por lo menos descansé. Que llegaba a la cama. Debemos mostrarnos amor. Número 2, debemos odiar el pecado. Hemos permitido en muchas maneras el pecado en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Cuando nos reímos del pecado, en vez de odiarlo y rechazarlo, la gente viene y hace chistes frescos, ¡guau! Y nos empezamos a reír. Y estamos participando de las cosas pecaminosas del enemigo. No, el pecado no nos podemos reír, ni en las
televisión, ni en el cine, ni con chistes, ni bajamos nuestros estándares. Esto es un asunto serio. A Jesucristo le costó su muerte porque Él odiaba el pecado. Así de importante es el pecado. O sea, que debemos odiarlo. Así, de esa manera, tenemos que odiar al pecado. Costó la muerte de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Costó su muerte. Yo te digo, te pregunto, ¿has bajado los estándares? Tienes que preguntarte y tienes que trabajar con tus hijos en eso también, con tu familia. ¿Dónde están tus estándares? Tus estándares son como los de Dios. Ahora, acuérdense como les hablé, no haciendo juicios sobre los otros. Los juicios sí son, si acaso serían para ti. Hemos estado aprendiendo que Dios nos ama y que nos perdona, ¿verdad? Y que nosotros lo que hacemos es que fallamos y seguir hacia adelante. Pero darle la importancia a la muerte de Jesucristo. ¿Por qué Él odia el pecado? Porque el pecado te destruye. El pecado entra suavemente y te ciega y te lleva, la palabra lo dice, no mires al vino, no estés con la mujer ajena, no te pongas a hablar engaño, no hables mal del otro. Ustedes pueden buscarlo. Odiemos el pecado. Caminemos como Jesús, amando. No solo debemos amar a Jesús y odiar el pecado, debemos decirle a otros, que eso lo traje ahorita. Segunda de Corintios 5:19. Por medio de Cristo, Dios habría dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él, sin tomar en cuenta los pecados cometidos por la gente, y a nosotros nos ha encargado que proclamemos el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes que llevar? El de la reconciliación. El de la reconciliación. El del amor de Dios. El del propósito de Dios. El que Él preparó. Si alguien muriera por usted, ¿usted le gustaría saberlo? A usted, cuando ustedes le hablaron de Jesús, usted se puso triste, ¿verdad? Porque murió, pero porque tomó su lugar, ¿verdad que sí? Se puso contento, como que había libertad en su vida, se sintió libre, ¿verdad que sí? Esas personas están esperando sentirse libres y sentir lo que tú has sentido. Por eso cuando tú vas a diferentes lugares, no detengas tu oportunidad de hablarle de Jesús, de orar por las personas. Jesús murió por su vecino, por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por su mejor amigo, por las personas que usted trabaja, por las que usted va a estudiar con ellos. ¿Ustedes creen que ellos merecen saberlo? Sí. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Tenemos que pasar el mensaje. ¿Ustedes no les ha llegado? Yo creo que sí que les ha llegado. En la oficina, los que están en la oficina y aún los que tienen internet, un mensaje bien bonito de Dios. Y después te dice, pásalo a 10 personas. ¿Verdad que sí? Y yo muchas veces no lo paso porque de eso no depende. Pero algunos tan buenos que sí, yo los paso para adelante. Y este es uno de esos mensajes. No se lo pases a 10, pásaselo a 1000. Este es el mensaje que hay que pasar. Jesús te ama. Y Él te lo demostró porque un día alguien te habló a ti. ¿Verdad que sí? De diferentes maneras. A ustedes fue en su casa, que fueron casa por casa, ¿verdad? A Harold, ¿cómo fue en tu casa? En la iglesia te trajeron. Te trajeron. A Wanda, en el salón de clase. A Marilyn, en el trabajo. Así todos podríamos decir diferentes maneras. Alex, en la escuela, ¿verdad? En la escuela. Así cada uno de nosotros podíamos testificar de las muchas maneras que alguien tomó en serio esta palabra,
y dijo, yo no me puedo quedar con esta bendición. Todos mis amigos, todos mis conocidos deben conocer del amor de Dios. Y yo puedo ver el amor de Dios hoy aquí. Se llama Pastor Roger, se llama Viviana, se llama Damaris, Noemí por allá abajo. De eso se trata. ¿Hemos podido entender hoy el amor de Dios? Vamos a ponernos en pie. Esta y todas las semanas del año son muy buenas para compartir con alguien la salvación de Dios. Son muy buenas para hablarle a tus hijos la importancia de poner en serio y en práctica la palabra de Dios. De por qué sacamos tiempo de venir a la iglesia. De por qué le cantamos a Él. Porque estamos agradecidos. Y porque Él dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Y porque Él desea estar con nosotros y que estemos juntos en armonía, adorando su nombre y reconociendo el poder manifestado de Dios. El poder de la resurrección, ¿verdad que sí? ¿Aprendimos algo hoy? Padre, vamos delante de ti, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú mostraste tu amor para conmigo y para cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú dices, Señor, que Dios te los entregó todos y ninguno de ellos se perdió. De eso se trata tu amor. Que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poderle hablar a otros de Cristo. Gracias por permitirnos entender una vez el mensaje de la cruz. ¿De qué se trata la cruz? Te amamos, Señor. Dile, Señor, te amo. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad, Señor. Díselo. Que me das de hablarle a otros. Gracias porque puedo mostrar tu amor. Dile, gracias porque puedo mostrar tu amor de una manera que ellos puedan reconocerla. Y dile, gracias, Señor, porque yo puedo reconocer tu amor en mi vida. Gracias por tu amor tan grande que mostraste en la cruz del Calvario por mí. Y que sigas al día de hoy mostrándolo de la misma manera. Te amo, Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a volverle a cantar al Señor, me amaste a mí. Para irnos con este pensamiento, aunque ve la falta la ofrenda. Mientras recogemos la ofrenda, la cantamos, Edil.